Me miraron como si yo fuera el error de cálculo en la ecuación perfecta de sus vidas, como si los 9 años que pasé llamándolos mamá y papá se hubieran disuelto en el aire en el momento exacto en que ella cruzó la puerta. Y esa fue la primera vez que entendí que el amor, por inmenso que parezca, puede ser terriblemente frágil cuando el pasado decide cobrar sus deudas. Lo que me dijo esa noche todavía me persigue, no por la crueldad de las palabras, sino por la frialdad con la que fueron pronunciadas, como si yo fuera un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración de la casa, una pieza de repuesto que había cumplido su función y ahora solo estorbaba. Pero para entender por qué ese momento me destrozó el alma, tengo que llevarte al principio, mucho antes de que el miedo se instalara en nuestra mesa, a los días en que el frío era mi única compañía constante. Pasé mis primeros años como una niña huérfana, una sombra pequeña moviéndose por los pasillos de una institución estatal donde el cariño se racionaba como el pan seco y las noches eran un ejercicio de imaginación para no sentir la soledad que se colaba por las ventanas, mal selladas, soñando con alguien que me eligiera no por lástima, sino por amor. Yo era invisible, una estadística más en un sistema desbordado, hasta que cumplí 8 años y el destino decidió jugar sus cartas. Fue un martes lluvioso cuando los conocí, a Elena y Roberto, una pareja con ojos tristes y manos cálidas que buscaban desesperadamente donde volcar todo el amor que se les había quedado estancado en el pecho. Tenían 3 hijos varones, 3 hermanos mayores que me miraron con curiosidad y cautela, pero había un vacío en esa casa, un silencio que gritaba en las habitaciones vacías y en los portarretratos que habían sido girados hacia la pared. Habían perdido a su única hija, a su princesa, en una tragedia de la que nadie hablaba en voz alta, una desaparición que los había dejado huecos, y en su dolor, me eligieron a mí para intentar llenar ese abismo insondable. Me dieron amor, cuidados y un hogar que olía a vainilla y madera limpia, y durante años fui la niña de sus ojos, la pequeña que trajo la risa de vuelta a una casa que había olvidado cómo sonaba la alegría. Me esforcé cada día por ser perfecta, por merecer el apellido que me habían prestado, por ser la hija que necesitaban sin preguntar jamás por la que habían perdido, creyendo ingenuamente que el amor se ganaba con obediencia y gratitud, convencida de que por fin pertenecía a una familia, de que mis raíces habían prendido en esa tierra fértil y segura. Mis hermanos se convirtieron en mis protectores, mis padres en mis héroes, y yo, en la prueba viviente de que las segundas oportunidades existen. Pero la vida tiene una forma cruel de recordarnos que la felicidad prestada tiene fecha de caducidad, y el día de mi cumpleaños número 17 todo cambió con una llamada telefónica que partió nuestra realidad en dos. Estábamos cortando el pastel, las velas iluminaban las caras sonrientes de mis padres, y entonces el teléfono sonó con un timbre agudo, insistente, que heló la sangre de todos antes de que nadie lo descolgara. Al otro lado de la línea, una voz oficial les dio la noticia que habían esperado y temido durante una década. Habían rescatado a Alicia, su verdadera hija, la niña que creían muerta o perdida para siempre, encontrada viva en una redada policial en otro estado. El mundo se detuvo, el aire salió de la habitación, en medio de los gritos de júbilo y las lágrimas de incredulidad de mis padres, sentí un frío repentino en el estómago, una premonición oscura que me susurró que mi tiempo en el paraíso había terminado. Yo pensé que el amor podía compartirse, que el corazón de una madre era infinito, pero cuando Alicia cruzó el umbral 3 días después, no vi a la niña dulce de las fotos antiguas, sino a una extraña con la mirada endurecida por el trauma y una rabia volcánica que buscaba un objetivo donde estallar. Alicia volvió llena de rabia y envidia, no por maldad intrínseca, sino porque al verme a mí, vestida con su ropa, durmiendo en su habitación, recibiendo los abrazos que le robaron, vio en mí la vida que le habían arrebatado, el fantasma de lo que ella debió haber sido si el mundo no hubiera sido tan cruel con ella. Desde el primer instante, su misión fue clara, recuperar su territorio y expulsar a la intrusa. Me hizo quedar como la mala con una astucia que solo se aprende en la supervivencia callejera, rompiendo objetos preciados y culpándome, susurrando mentiras venenosas a mis hermanos, y manipulando las situaciones para que mis padres, cegados por la culpa y el deseo de compensarla, siempre me vieran a mí como la agresora insensible que no tenía paciencia con la pobre víctima. Enfrentó a todos contra mí con una eficacia aterradora, y yo, que siempre había sido la niña buena, me encontré de repente en el banquillo de los acusados, defendiéndome de crímenes que no había cometido ante el jurado de las personas que más amaba en el mundo. Pero eso no fue lo peor. Lo que descubrí después me rompió aún más. Mis padres empezaron a dudar de mí. Esa fue la verdadera traición,
El momento exacto en que perdí toda esperanza, cuando vi en los ojos de mi madre, esa misma mujer que me había curado las rodillas raspadas y me había leído cuentos, una sombra de sospecha, una duda que decía claramente que la sangre pesaba más que 9 años de convivencia. Me relegaron, me pidieron que fuera comprensiva, que le diera espacio, que entendiera que ella había sufrido mucho, excusando cada uno de sus ataques como síntomas de su trauma mientras mis propios sentimientos eran descartados como irrelevantes. Me sentí más huérfana que el día que me dejaron en la institución, porque esta vez conocía el calor del hogar y me lo estaban quitando centímetro a centímetro, empujándome hacia la salida sin decirlo explícitamente. Las cenas se volvieron silenciosas, mis hermanos me evitaban la mirada, confundidos por las mentiras de Alicia, y yo me refugié en mi habitación, que ya no sentía mía, escuchando a través de la puerta cómo ella se reía con ellos, ocupando mi silla, mi espacio, mi vida. Toqué fondo el día que Alicia se autolesionó levemente y me acusó de haberla empujado por las escaleras. Los gritos de mi padre esa noche, diciéndome que estaba decepcionado, que no sabía a quién habían metido en casa, fueron el golpe final que rompió mi resistencia. Hice las maletas esa misma madrugada, decidida a irme, a desaparecer y dejarle su familia perfecta de sangre, convencida de que yo era, y siempre había sido, un parche temporal. Y ahí entendí que estaba completamente sola, o al menos eso creía, hasta que, con la mano en el pomo de la puerta, escuché un sollozo ahogado proveniente de la sala. Me acerqué en silencio, esperando encontrar a Alicia regodeándose en su victoria, pero lo que vi me paralizó. Estaba hecha un ovillo en el sofá, temblando, llorando no con la furia manipuladora que mostraba ante los demás, sino con el terror absoluto de una niña perdida. En su sueño, gritaba pidiendo ayuda, suplicando que no le hicieran daño, reviviendo el infierno que había pasado durante su secuestro. Y en el instante más oscuro, vi una pequeña chispa de luz, una revelación que me golpeó con la fuerza de un tren. Ella no me odiaba a mí, odiaba su dolor, y yo era simplemente el espejo donde ese dolor se reflejaba más nítidamente. Alicia no era un monstruo que había venido a destruirme, era una superviviente que estaba ahogándose y que, en su pánico, intentaba hundir a cualquiera que estuviera cerca para mantenerse a flote. Si me iba, ella ganaría, pero no ganaría una familia, ganaría un vacío, y eventualmente su veneno destruiría también a mis padres y hermanos, porque su herida estaba infectada y nadie lo estaba viendo. En ese momento, solté la maleta. Decidí que no me rendiría, no por mí, sino por todos nosotros. Entendí que luchar no significaba devolver los golpes, sino resistir la tormenta hasta que pasara, convertirme en el ancla que ella necesitaba desesperadamente aunque no lo supiera. Aún así, no fue fácil, pero cada caída escondía una lección, y mi estrategia cambió radicalmente, dejé de defenderme. Cuando ella me insultaba, yo respondía con calma, cuando rompía algo y me culpaba, yo lo limpiaba en silencio, no admitiendo la culpa, sino mostrando que el caos no me afectaba. Empecé a investigar sobre el trauma, a buscar ayuda profesional en secreto, hablando con consejeros escolares y buscando grupos de apoyo, armándome de herramientas para sanar su dolor, entendiendo que no era una enemiga, sino una herida que nunca había cerrado. Mis padres, al principio, interpretaron mi silencio como sumisión, pero poco a poco, empezaron a ver las grietas en la narrativa de Alicia. La verdad tiene una forma curiosa de salir a flote, no como una explosión, sino como el agua que se filtra por debajo de la puerta. Mis hermanos fueron los primeros en notar que las historias de Alicia no cuadraban, que mi comportamiento era constante y amoroso mientras que el de ella era errático y cruel. Hubo un día clave, una tarde de tormenta, donde la luz se fue en toda la casa. Alicia entró en pánico absoluto, un terror irracional a la oscuridad producto de sus años de cautiverio. Empezó a gritar, a lanzar cosas, completamente disociada de la realidad, atacando a mi madre que intentaba abrazarla. Mis padres estaban paralizados, no sabían qué hacer, el miedo en sus ojos era palpable. Yo, que había estado leyendo y preparándome para esto, supe instintivamente que no necesitaba contención física, sino sensorial. Busqué una linterna suave, me senté en el suelo a una distancia segura y empecé a hablarle con voz monótona y rítmica, describiendo objetos de la habitación, anclándola al presente, tal como había leído que se debía hacer. Estás en casa, el sofá es gris, la lluvia está afuera, yo soy tu hermana, estás a salvo. Repetí las palabras como un mantra, ignorando sus insultos iniciales,
hasta que su respiración se acompasó y se derrumbó llorando, pero esta vez, fue un llanto de alivio. Esa noche, mis padres me miraron y, por primera vez en meses, vi el reconocimiento en sus ojos. Vieron a la hija que habían criado, no a la enemiga que Alicia había pintado. Parecía que avanzaba, pero aún había una batalla que no había peleado, la confrontación final donde la verdad tendría que salir a la luz sin filtros. Alicia, al ver que perdía el control sobre la narrativa, intentó su jugada más desesperada. Semanas después del incidente de la tormenta, robó dinero de la caja fuerte de mi padre y colocó los billetes bajo mi colchón, lista para descubrirlos frente a todos. Pero yo la vi hacerlo. La vi entrar en mi cuarto, la vi plantar la evidencia, y en lugar de confrontarla ahí mismo o correr a decírselo a mis padres, esperé. Esperé a que ella iniciara el teatro. Cuando nos reunió a todos en la sala, con una falsa preocupación diciendo que le faltaba dinero a papá y que deberíamos buscar, dejé que guiara a todos hasta mi habitación. Dejé que levantara el colchón con una sonrisa triunfal que se desvaneció en una mueca de horror absoluto cuando no encontró nada. Yo había movido el dinero, no para esconderlo, sino para ponerlo de vuelta en la caja fuerte horas antes, dejando en su lugar una nota simple que decía, sé que te duele, pero no tienes que hacer esto para que te quieran. Y entonces, me encontré cara a cara con quien me había hecho tanto daño, y el silencio en la habitación fue ensordecedor. Mis padres miraron la nota, miraron a Alicia, y finalmente, las piezas encajaron. No hubo gritos de mi parte, ni acusaciones de te lo dije. Alicia, descubierta, desarmada y vulnerable, cayó de rodillas, esperando el rechazo, esperando que la echaran como ella había intentado echarme a mí. Estaba temblando, murmurando que ella era mala, que estaba rota, que no merecía estar allí. Lo que le dije en ese momento, cambió nuestras vidas para siempre. Me arrodillé frente a ella, levanté su rostro bañado en lágrimas y le dije, no estás rota, estás herida. Y nadie te va a echar. Este lugar es lo suficientemente grande para las dos, y el amor de ellos no se divide, se multiplica. No tienes que competir conmigo, porque yo no quiero ser tú. Yo quiero ser tu hermana. Fue el momento del quiebre, el dique se rompió. Alicia se lanzó a mis brazos con un alarido desgarrador, soltando años de miedo, de soledad, de creer que tenía que pelear a muerte por un poco de afecto. Mis padres se unieron al abrazo, llorando, pidiéndome perdón, pidiéndole perdón a ella por no haber visto su dolor, y en ese nudo de brazos y lágrimas, la verdadera familia nació. No la familia perfecta de la foto, sino una familia real, cicatrizada, cosida con hilos de perdón y paciencia. Nunca pensé que llegaría a perdonar, y mucho menos a esa persona que intentó destruir mi vida, pero entendí que su odio era solo una petición de ayuda mal formulada. Los meses siguientes fueron duros, con terapia familiar, retrocesos y días difíciles, pero ya no había bandos. Alicia empezó a sanar, lentamente, dejando caer sus defensas, y yo recuperé mi lugar, no como la sustituta, sino como la hija mayor, la que se quedó cuando todo se desmoronaba. Aprendimos a convivir, a compartir a nuestros padres, a respetar nuestros espacios. Ella me contó sobre sus años de oscuridad y yo le conté sobre mi orfandad, y descubrimos que, irónicamente, éramos las únicas dos personas en el mundo que podían entender realmente lo que significaba sentir que no perteneces a ningún lado. Pero lo más importante no fue lo que pasó conmigo, sino lo que aprendí para siempre, que el amor verdadero no es un recurso limitado que se agota si se comparte, y que a veces, las personas que más nos lastiman son las que más necesitan un abrazo, aunque no sepan cómo pedirlo. Si alguna vez te has sentido roto como yo, o has sentido que te han reemplazado, escucha esto. Tu valor no depende de la validación de los demás ni de tu posición en una familia. La resiliencia no es no sentir dolor, es sentirlo todo, dejar que te atraviese y, aún así, elegir la compasión sobre el rencor. Y aunque mi historia terminó con un abrazo en el suelo de una habitación, la tuya apenas comienza. Y tienes el poder de decidir si vas a ser la víctima de tu narrativa o el héroe que transforma el dolor en una lección de amor inquebrantable.